Estamos aquí, tus hijos, reunidos, porque Señor, comprendemos que hemos sido salvados, hemos sido ganados con tu sangre. Señor, gracias por la semana que acaba de pasar. Me encanta ver en este lugar, Señor, caras que hace tiempo no veía. Y Padre, todos estamos de acuerdo en que tú has sido bueno todo el año pasado, aunque no nos veíamos, aunque estuvimos sufriendo de una pandemia a nivel mundial. Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno aún a pesar de que las circunstancias no se parezcan buenas. Tú eres bueno a pesar, Señor, de que hemos perdido a personas. Eres bueno a pesar de que, Señor, no hemos visto lo que hubiéramos querido ver. Pero tu carácter, Señor, es ser bueno. Y por eso estamos en esta tarde, Señor, alabándote. Por esa razón, Señor, estamos aquí para poder escuchar tu palabra, gozarnos entre los hermanos. Y Padre, aleluya, que tu nombre sea alabado y no el de nadie más. Así que Dios, gracias por tu presencia con nosotros. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Y amén. Tome a su asiento, querido hermano y hermana. Si usted nos visita por primera vez, déjeme decirle, mi nombre es Marco Murillo, pastor de The Heights en español. Y para nosotros aquí en este lugar es un privilegio tenerle, como lo estaba yo diciendo a través de la oración. Es un gusto poder ver rostros que solamente los había visto a través de la página de Facebook o a través de algún mensaje. Pero hermanos, qué gusto poderles ver en este lugar. Yo no sé usted, creo que estuvo disfrutando el tiempo de alabanza, amén. El primer canto, usted no me vio, pero yo estaba ahí disfrutando a este muchacho Camilo. Camilo es el que toca el bajo. Ahora yo no sé usted si tiene sangre en las venas o no, pero a mí el bajo me golpea y me hace estar aquí alabando al Señor. Y estaba escuchando a Camilo pegándole al bajo. Yo no sé si usted lo disfrutó, yo lo disfruté, recontra disfruté. Camilo es de Colombia, de Cali, Colombia, y usted sabe que los caleños tienen buen ritmo, ¿sí o no? No se ponga celoso, también los mexicanos tienen algún, pero no todos, ¿eh? Yo creo, iglesia, que tenemos que practicar esos aplausos, esos ritmos, porque la cosa se pone buena cuando estamos alabando al Señor. Esta es una iglesia bautista, no me lo entienda mal. Hermano, ¿por qué levantamos las manos? Porque adoramos a Dios. ¿Y por qué nos queremos mover en el cuerpo? Porque Dios en su completa sabiduría puso en nuestra cultura de hispanos el poderle echar ganas a las alabanzas. ¿Amén? Bueno, salió así como que amén, el pastor, sí, más o menos. A mí no me pongan a bailar porque yo no sé bailar. Bueno, pues aprenda. Porque dice la palabra de Dios que vamos a estar alabando a Dios. Y yo no quiero que usted esté toda la eternidad ahí con el aplauso desincronizado o que más o menos no sepa ni qué hacer. Levante sus manos, alabe al Señor, estamos en familia. Este es un buen lugar para hacerlo y siéntase con la libertad de hacerlo. Tenemos un hermoso equipo de alabanza que Dios está formando. En esta ocasión le agradezco a Camilo, el muchacho del bajo, pero iré con uno por uno. Espero que usted se esté gozando porque hoy es domingo y hemos venido a alabar a Dios y hemos venido a escuchar su palabra. Así que ahora yo me voy a enfocar y les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de los Hechos y vamos esta tarde a estudiar el capítulo 8. Usted sabe que hemos estado con esta serie que se llama Imparable. Ahora yo no sé si usted vino a este lugar para escuchar lo maravilloso que es usted. Y si usted vino con eso, espero que en nuestras clases, comunidades bíblicas, ya se lo hayan dicho. Qué maravilloso eres tú y qué hermoso es que estás aquí con nosotros, porque es verdad. Y espero que usted haya venido aquí para escuchar de la palabra de Dios. Y allá los que están en casa, en línea, les saludamos también. Esperamos que puedan tomar la Biblia, tomar la palabra de Dios. Y estamos juntos estudiando el libro de los Hechos. Porque mire, venimos por tres razones, básicamente el domingo. Adorar a Dios, venir a aprender de la palabra de Dios y gozarnos entre hermanos. Y qué hermoso es que podamos estar estudiando expositivamente los libros de la Biblia.
Vamos a hablar de padres, vamos a hablar de madres, vamos a hablar de un montón de cosas, de esos temas, ¿ok? Pero qué importante es estudiar la Biblia. Déjeme decirle por qué. Porque usted, si un día se va de este lugar a un país o a un lugar donde no haya Biblias o donde no haya iglesias, usted conoce la palabra de Dios. Por eso queremos siempre invertir este tiempo para estar hablando, entendiendo la palabra de Dios y dando algunas aplicaciones. Déjeme hacer un resumen porque tuvimos que hacer una pausa por Pascua, pero déjeme decirle que hemos hablado del capítulo 1 y básicamente el capítulo 1 habla de las instrucciones que Jesucristo deja antes de subir al cielo, y vemos cómo los discípulos escogen al que va a tomar el lugar de Judas. En el capítulo 2 vemos cómo la venida del Espíritu Santo llega a ese aposento alto. Los discípulos están ahí reunidos en obediencia a Jesús. Llega el Espíritu Santo y entonces ellos, al estar hablando el Evangelio, dice la palabra que 3,000 personas vienen a conocerlo. Y se acuerdan que yo les dije que en este auditorio caben 2,000 asientos, 2,000 personas sentadas. Bueno, en ese capítulo 2 de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, más de las personas que podrían estar aquí sentadas vinieron a la fe en ese momento. En el capítulo 3 hemos visto cómo la curación de un hombre que no había caminado por más de 40 años es entonces usado para que Juan y Pedro, al verlos, dice la palabra que este hombre que era mendigo, al ver a Pedro y a Juan, les pide dinero. Pedro y Juan les dicen: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Sé salvo, sé sano en el nombre de Jesucristo. Y este hombre que no había caminado por 40 años, dice la palabra que se pone de pie, empieza a saltar de gozo, y entonces la Biblia dice que otros 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, 5,000 hombres vienen a la fe. Y ya estamos ahí en el capítulo 3, teniendo más de 10,000 personas viniendo a la fe en Cristo. Estos son semanas, esto no han pasado meses. El Señor está obrando de la forma en que Él prometió. Capítulo 4, empiezan los celos de los líderes y ahora persecución a Pedro y a Juan, son puestos en la cárcel. Y estos discípulos, en vez de tener miedo, están orando por valor. Oh, Señor, danos de nuevo para seguir predicando la palabra. Capítulo 5, señales y maravillas. Pedro y Juan son perseguidos, son puestos en la cárcel. Y hay un hombre llamado Gamaliel. Y les dice a estos fariseos y saduceos: tengamos cuidado, porque si lo que estos hombres están predicando es de Dios, no lo va a detener nada. Y ahora estamos llegando al capítulo 8, porque el capítulo 8 precede al capítulo 7, en donde Esteban, un joven de procedencia griega, este no es judío de hueso colorado, este es muchacho que es judío por religión, pero su procedencia es griega. Es decir, no es una persona que nació allí en Palestina. Y es un hombre que ha sido escogido para servir las mesas de las viudas. ¿Te acuerdas que la iglesia está creciendo y empieza a haber discordia? Porque las viudas griegas no escuchan los avisos que se están dando en inglés, y entonces las viudas empiezan a quejarse. Bueno, entonces los apóstoles escogen a 7 diáconos. Y estos 7 diáconos son bilingües, conocen la lengua, pero también conocen la cultura. Bueno, uno de ellos es Esteban. Y la palabra de Dios dice allí en el capítulo 7 que Esteban está predicando el evangelio a estos fariseos, saduceos celosos, porque ya la atención no está en ellos, ahora está en este movimiento llamado los del camino. Y entonces apedrean a este muchacho. Y entonces el capítulo 8 comienza diciendo lo siguiente en el versículo 1. Está este joven Esteban siendo apedreado, está de rodillas, está diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, quizá usando las palabras de Jesucristo en la cruz. Pero dice el versículo 1: y Saulo estaba ahí, aprobando la muerte de Esteban. Saulo estaba ahí dando su aprobación.
Y sigue diciendo el versículo 1, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Así que déjame orar contigo para ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros aquí en la ciudad de Dallas en el año 2021. Querido Dios, gracias porque, Señor, es tu palabra el alimento al cual tenemos que estar mirando. Señor, estamos aquí reunidos para alabarte, pero también para poder entender la Escritura. Y Señor, qué privilegio tener la libertad de abrir tu palabra, de predicarla, aún de estar en internet. Qué privilegio, Dios, porque hoy sabemos que en la actualidad hay países, hay ciudades donde tener este libro está prohibido. Hay lugares, hay ciudades hoy, en este momento, donde si una persona es encontrada con estas escrituras, va a ser llevada a la cárcel. Y Padre, qué privilegio nosotros contar con este espacio, la libertad de hacerlo. Y Padre, ayúdanos a entender qué tienes para nosotros hoy. Porque Padre, te amamos y te bendecimos, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Así que en primer lugar, hermanos, vamos a ver los versículos 1 al 8. Y en primer lugar vamos a hablar y vamos a entender la persecución que está sucediendo a la iglesia. Pero yo le he puesto como título a esta sección, la persecución como bendición. Ahora yo no sé dónde estás tú, qué es lo que pasa en tu mente y en tu corazón cuando empieza a haber circunstancias difíciles. Yo sé que hay personas que ahora están viviendo un momento muy difícil y que no están aquí en este lugar. Porque en un momento su corazón se ha endurecido, porque en un momento dicen, pero ¿por qué me voy a parar ahí en la iglesia donde los hermanos me van a ver y entonces me van a estar criticando? ¿Por qué voy a ir a la iglesia cuando yo le estaba orando a Dios y Dios no me dio lo que yo quería que Él hiciera por mí? ¿Por qué voy a estar ahí? Dios no existe. Y si existe, está lejos de mí. Por eso quiero que veamos la persecución como bendición, porque hermanos, no necesariamente las circunstancias difíciles son un castigo de Dios o es que Dios está ausente. Y lo que nos dice la palabra, lo acabamos de leer, dice que vino una gran persecución a la iglesia, esa iglesia que está creciendo, esa iglesia que está viendo milagros y la gente está viniendo a la fe. Ahora hay una persecución y la palabra persecución es diáspora. Ahora déjame decirte, porque la diáspora no es algo nuevo, ya los judíos se habían dispersado a lo largo de la historia. Y eso porque los griegos habían venido, porque los persas habían venido, los habían echado de su lugar y entonces había muchos judíos que vivían fuera de Israel. De hecho, había más judíos viviendo en la diáspora, en toda esa Asia y toda la parte de África. Había más judíos viviendo ahí que los que vivían en Jerusalén en los tiempos de Jesús. Pero ahora vamos a ver cómo Dios está detrás de todo esto, porque incluso vemos a este personaje Saulo, y quiero que lo memorices, porque Saulo está dando la aprobación a matar a este joven Esteban. Y es tan curioso cómo Dios trabaja, porque en unos capítulos más adelante, y de hecho la semana que viene empezaremos a ver la vida de Saulo, vemos cómo él está ahí en un momento, pero dentro de unos días Dios va a usar a este joven para el mayor crecimiento de la iglesia. Y ahora está ahí Saúl dando su aprobación, pero Dios sigue planificando aún usar a ese hombre. Y lo que vamos a ver es que la sangre de los mártires, porque lo que vamos a ver es que Dios empieza a perseguir, y lo que dice Tertuliano, un hombre, un teólogo del primer siglo, porque tú sabes que la persecución no solamente sucede ahí, sino que ahora más adelante van a echar a los cristianos a los leones y los van a perseguir y los van a matar. Bueno, Tertuliano, un hombre de Dios, dijo lo siguiente: mientras más nos maten, más crecemos. Y él dijo esta frase tan famosa que dice lo siguiente: la sangre de los mártires es semilla de la iglesia. La sangre de estos mártires, en cuanto es derramada,
entonces la iglesia comienza a crecer. Por eso es que la persecución empieza a ser una gran bendición. Porque dice en el versículo 4 del capítulo 8, los que se habían dispersado, los que estaban saliendo y huyendo de esa persecución, predicaban la palabra por donde quiera que iban. Estos hombres están siendo amenazados y lo que ellos van a hacer es salir de ese lugar, dejar su ciudad, dejar su hogar. Pero estos eran seguidores de Cristo. Estos no andaban jugando. Porque al momento en que empiezan a ser perseguidos, empiezan a predicar de la palabra donde fuera que estuvieran. Sabes, yo he conocido hermanos que por circunstancias han ido a la cárcel y han estado ahí atorados por algún mes, por algún tiempo, pero ¿sabes qué es lo que han hecho? Han predicado de Cristo. Incluso han liderado un grupo de creyentes en ese lugar. Porque sabes, si tú eres un seguidor de Cristo, no importa las circunstancias que hay alrededor, tú estás enfocado en hacer lo que tienes que hacer. Así que ahora que estamos saliendo de esta pandemia, hermanos, déjame ir al segundo punto, porque lo que vemos en esta iglesia es el carácter forjado de esta iglesia. Porque las circunstancias difíciles, lo único que van a hacer para ti y para mí, que somos seguidores de Cristo, es fortalecernos. Yo te acabo de decir que hay hermanos que no están en este lugar hoy y quizá vinieron a la fe en Cristo, pero que en el momento de la persecución, en el momento de las circunstancias difíciles, han perdido a alguien, han perdido su trabajo y entonces dijeron, ¿dónde está Dios? Lo mejor que pueden hacer es darse cuenta que Dios no se ha movido y que Dios tiene un plan para ellos. Y entonces su carácter empieza a ser forjado. Dice en el versículo 8 que los apóstoles se quedan en Jerusalén, pero los creyentes empiezan a ir a todas las ciudades y empiezan a predicar el evangelio. Algunos, dice, llegan a Samaria, Felipe entre ellos. Y mira lo que dice en el versículo 8 del capítulo 8. Una palabra tan sencilla que yo anhelo ver aquí en Dallas Fort Worth. Aquella ciudad se llenó de alegría. Porque esa ciudad de samaritanos, personas rechazadas por la sociedad, personas que no hubieran podido ir al templo porque ellos no tenían acceso a ese lugar, personas que son miradas hacia abajo. La iglesia en Jerusalén es perseguida, llegan a ese lugar, están predicando el evangelio, incluso Felipe predica el evangelio y entonces mucha gente empieza a ver las señales. Versículo 8 nos dice, esa ciudad por escuchar las buenas nuevas se llenó de alegría. Y entonces déjame hablar contigo de este punto, el trabajo clave. Porque lo que dice la palabra es que todos fueron perseguidos y todos salieron de ahí. Excepto, ¿quiénes? Los apóstoles. Dice que todos empiezan a ser perseguidos excepto los líderes, aquellos que usan saco, micrófono y están en una oficina trabajando. Pero dice el resto de seguidores de Cristo fueron dispersados. Y lo hermoso que le pasa a la iglesia es que los líderes se quedan y que el resto de la iglesia sale a predicar el evangelio. Por eso te estoy diciendo, es el trabajo clave. Porque ahora lo que la iglesia empieza a hacer es predicar el evangelio y lo que lo están haciendo es Felipe. Es ese hombre que había sido escogido para servir a las mesas. Ese hombre que mientras los apóstoles estaban enseñando en Jerusalén, él estaba poniendo atención y él estaba tomando notas. Y estaba escuchando y creciendo en la fe, porque la palabra dice que la iglesia se reunía para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Y este hombre Felipe es lo que Dios está usando para predicar el evangelio en Samaria. Y lo que mejor le puede pasar a la iglesia es que los líderes se quedan, pero el resto de la iglesia sale a predicar el evangelio. ¿Por qué estoy tan emocionado con esta parte? Sabes que el viernes nos reunimos con el equipo que va a ir a New Jersey. Somos un equipo de 11 personas que estamos planeando ir y trabajar con los turcos
de Turquía, pero que viven en New Jersey. Y son personas que hablan solamente inglés, hablan turco, por supuesto, pero son personas que siguen el Islam. Y el Islam, si no lo sabes, es una religión, una de las dos grandes religiones en toda la humanidad hoy en día. Así que vamos a ir a New Jersey y vamos a estar predicando a estos hombres y mujeres turcos, musulmanes. ¿Y por qué estoy tan emocionado a leer esto en la palabra? Porque ¿sabes cuántos líderes van a ir? ¿Cuántos pastores van a ir a este viaje? Solamente uno, de los dos que tenemos. Pero el resto de personas que van al viaje son personas que trabajan en la construcción, trabajan en diferentes áreas como tú y como yo. Y son personas que van a ir a predicar el evangelio. También el sábado nos reunimos con los líderes de los grupos oicos. Y los grupos oicos, que son estudio en casa, estábamos haciendo el plan de cómo vamos a alcanzar a la ciudad de Dallas. ¿Y sabes por qué estoy emocionado? Porque son personas que no son los líderes con saco y corbata, con un micrófono, que los ves aquí. Son personas que viven en la comunidad y que van a estar predicando el evangelio. Amén. Porque sabes, los apóstoles ahí en Jerusalén eran 12, pero los creyentes en Cristo eran miles. Y a mí me gusta ver que los apóstoles se quedan, pero los miles de creyentes, seguidores de Cristo, entendieron su rol y empezaron a predicar el evangelio. Esteban, este hombre que podría haber estado en el centro de capacitación, tomando notas, haciendo sus tareas, leyendo libros, pero que en un momento de persecución, ahora es el que está predicando el evangelio. Gracias a Dios por las personas que se están levantando para ir a New Jersey, pero también para abrir su casa para tener un oikos, para tener un grupo pequeño que esté alcanzando a la comunidad. Y ahora, déjame señalar un último punto de Felipe. Porque Felipe se va a un lugar llamado Samaria. Y este hombre, como te acabo de decir, es un judío de raíces griegas. ¿Qué quiere decir esto? Es como tú y como yo, que vivimos en un país donde no nacimos y tenemos que hablar otro idioma, y ahora tenemos dos culturas. Bueno, Felipe tiene tanto éxito en Samaria, ¿sabes por qué? Porque él se puede poner en los pies de los samaritanos. Un samaritano no era aceptado en el templo. Un samaritano era una persona de segunda o tercera categoría a los ojos de los judíos. Y Felipe, al tener este puente bicultural, él está yendo a Samaria, predicando el evangelio, y está teniendo un montón de éxito. Que Dios levante a más Felipes, personas biculturales como tú y como yo, para alcanzar esta ciudad de Dallas, Texas. Pero déjame ir a los versículos 9 y 25, porque lo que ahora vamos a ver es un hombre llamado Simón. Y está ahí Felipe haciendo milagros, predicando el evangelio, señales están pasando, pero hay un hombre ahí en la esquina, un hombre llamado Simón, que la palabra de Dios dice que este era un hombre. Versículo 9 dice: ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Este era un hombre famoso en Samaria. Pero ahora este hombre, lo que dice la palabra es que él hacía hechicería, y entonces la gente quedaba cautivada. Yo he estado escuchando a veces durante mi tiempo de la casa a la oficina, pongo el radio y me pongo a escuchar esas estaciones en español, y de repente escucho a la curandera tal, que dice que te puede ayudar a solucionar tu matrimonio. Y entonces empiezan a poner testimonios. Y sí, yo hablé con esta señorita y lo que ella hizo fue que me ayudó a que mi marido dejara a esa mujer, y me dijo qué hacer, y entonces me habló del futuro. Y entonces yo digo, ¿por qué hay gente que está yendo a la hechicería? ¿Por qué hay gente que está consultando el tarot o cartas o este tipo de personas? Por el espectáculo que dan. Y este hombre Simón dice que está viviendo en Samaria, y lo que él hace es practicar hechicería, y entonces la gente lo considera por una persona famosa. Dice que era un gran personaje, pero realmente no lo era.
Ahora este Simón está viendo a Felipe predicar el evangelio, las señales que hay, y dice la palabra que él creyó y que también fue bautizado. Y entonces, al ver a Felipe y ver lo que está pasando, entonces Simón viene y le pide a Felipe: Felipe, dame de ese don. Porque ahora lo que está pasando es que llega Juan y Pedro, y al ver esa multitud de samaritanos viniendo a la fe, Juan y Pedro lo que hacen es imponer sus manos en esos creyentes, y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Y eso lo ve Simón, y entonces se acerca a ellos y les pide lo siguiente: denme ese poder que tienen. Aquí está el dinero con el cual puedo pagarlo. Y la respuesta de los apóstoles en el versículo 20 es la siguiente: que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. Este es un hombre acostumbrado a la fama, acostumbrado a la atención de la gente a través de hechicería. Pero cuando viene el poder de Dios, él piensa que ahora puede comprar al Espíritu Santo. Lo que este hombre está buscando es apariencia. Lo que este hombre no puede tolerar es que la atención ya no está en él, sino ahora están en esos discípulos y en ese jovencito llamado Felipe. Y lo que él va a hacer es tratar de comprar el don de Dios. Pero dice la palabra que él creyó y que incluso fue bautizado. Pero cuando los apóstoles vienen y lo empiezan a corregir y le empiezan a decir: entonces que tu dinero perezca contigo, él entonces dice lo siguiente: rueguen a Dios que lo que ustedes acaban de decir no me pase. Y entonces la escritura no nos dice más acerca de Simón, pero yo sí veo algunas cosas que le pasaron a Simón. En primer lugar, déjame decirte, él está buscando espectáculo y él está buscando la atención de las personas, pero lo que no tiene es integridad. A mí me hace pensar en el capítulo 5, ¿te acuerdas de Ananías y Zafira? Ananías y Zafira, una pareja que después de haber visto que Bernabé vendió su terreno y puso el dinero a los pies de los apóstoles, entonces ellos dicen: hagamos lo mismo, demos la apariencia de que también somos como Bernabé. Pero ellos no pueden engañar al Espíritu Santo y entonces mueren. Y ahora está este hombre, Simón, queriendo comprar el don de imponer las manos y dar el Espíritu Santo para que la gente lo aplauda, para que la gente pueda seguirle dando la fama que él tenía antes de que el evangelio llegara. ¿Sabes? Lo que este hombre, Simón, un seguidor, porque dice que creyó y se obedeció, lo que él tenía y lo que él buscaba era un espectáculo sin integridad. Era un espectáculo sin integridad. Lo que él quería era que la gente tuviera sus ojos puestos en él. Y ahora yo no sé tú, pero a mí me enseña un montón de cosas esta palabra. Porque si quisiéramos llenar este lugar, si quisiéramos que la gente esté llegando a un lugar como este auditorio, y si ponemos un gran espectáculo, ¿sabes qué va a pasar? La gente va a venir. La gente puede llegar a llenar estos asientos. La gente puede estar diciendo: me encanta el espectáculo, me encanta lo que están haciendo en este lugar. Pero podría ser que no tenemos integridad en eso. Podría ser que nuestra meta, y es algo con lo que yo estoy luchando mucho como pastor, puede ser que nuestra meta es llenar estos asientos, o nuestra meta es realmente predicar el evangelio y que la gente conozca a Cristo. Porque podríamos juntar dinero y entonces, como Simón, comprar el don para que el espectáculo se note. Ahora, no tiene nada de malo que haya espectáculo y que la gente venga a conocer de Cristo. ¿Por qué? ¿Te acuerdas del capítulo 3, donde Juan y Pedro están predicando el evangelio a este hombre que es cojo? Dice que el hombre se levanta y entonces la multitud viene a ver el milagro, porque conocían a ese hombre por 40 años. Y ahora lo que hay es un espectáculo. Lo que hay es un hombre que ha sido sanado.
Y entonces Pedro aprovecha y predica el evangelio. Pero la diferencia entre ese espectáculo y el que Simón está buscando es que Simón está buscando algo para él mismo. Algo que no vemos con Pedro y con Juan, porque lo que ellos ven, están glorificando a Dios, predicando el evangelio, y la gente, 5,000 hombres, vienen a conocer de Cristo. Así que, hermanos, a mí la palabra me está enseñando: cuidado con ser como Simón. Que estemos buscando lo que otros quieren ver, porque entonces estaremos yendo hacia el orgullo. Y lo que dice la palabra, lo que dicen los apóstoles, le están diciendo: Simón, yo veo que te estás yendo a la amargura y te estás yendo a la vida en pecado. Te estás yendo a la amargura, Simón, porque lo que tú deseas es que la gente te vea a ti. Simón, te estás yendo a la amargura porque eso no va a pasar. Y en el momento en que la gente te deje de seguir, si no dejas de poner tus ojos en ti, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a amargar. ¿Qué vas a hacer, Simón, cuando la gente deje de seguirte? Yo creo que Simón pudo llegar a un arrepentimiento, y entonces le dice a los apóstoles: rueguen que eso no me suceda a mí. Ahora déjame usar los 5 minutos que me restan para hablarte de este etíope y de Felipe, una parte que a mí me encanta, porque los versículos siguientes, 26 al 40, y te voy a pedir que estés leyendo en casa, dice el versículo 26 que un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Versículo 29, el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Ahora yo aquí tengo un problema con Dios, porque estoy leyendo que Dios, el Espíritu Santo, habla con Felipe. Y yo tengo un problema con Dios, porque a veces le digo: Dios, ¿y por qué no hablas así conmigo? ¿Por qué no me dices: bájate de tu auto aquí en la 75 y ve a hablar con este hombre que necesita escuchar de mí? Y el que tiene un problema es Dios conmigo, porque Él me responde: la verdad, Marco, que yo te he estado hablando todo este tiempo. Problema que tú no me escuchas. Me encanta ver en la Escritura que el Espíritu Santo, Dios, una persona, puede hablar de manera directa como lo hace con Felipe. Y ahora lo que te estoy diciendo es inventado, porque yo he escuchado la palabra de Dios claramente. Cuando Dios me ha estado diciendo: ve y habla con esta persona, ve y ora con esta persona. Ahora yo no sé si a ti te ha pasado o no, y no estoy hablando de cosas extrabíblicas, pero yo he escuchado la voz de Dios: habla con esta persona. Al momento que hablo con esa persona dice: gracias, es lo que necesitaba escuchar. Gracias por presentarme el evangelio. Yo esta mañana me levanté preguntándole a Dios: ¿qué debo de hacer con mi vida? Estoy considerando suicidarme, y sabes qué, el que me hayas hablado ahora me dice lo que Dios me quiere decir. ¿Te ha pasado? ¿Has escuchado la palabra de Dios indicándote hablar con alguien? Si no lo has hecho, yo creo que no ha sido porque Dios no ha querido. Dios nos habla a través de la palabra, pero también nos habla directamente. Hay testimonios de misioneros en el campo, cuando escucharon directamente de Dios: quiero que vayas a esa esquina, y en esa esquina un hombre se te va a acercar y quiero que le prediques el evangelio. Ahora, si estuviera en una iglesia pentecostal, mis hermanos pentecostales dirían amén, porque el Espíritu Santo puede hacer lo que Él quiera. El problema es cuando estamos en una iglesia bautista, donde este tipo de cosas no se tocan, porque no sé si es correcto. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Dios puede hablar con personas, que Dios puede hablar con personas directamente y darte instrucciones específicas. ¿Sabes cuál es el problema? El problema no es de Dios, el problema es de nosotros.
que no estamos dispuestos, ya sea por teología o ya sea por una vida en pecado. Así que cuando yo veo esto, yo tengo un problema con Dios y le digo: Dios, ¿por qué no me hablas de esa forma? E inmediatamente Dios me contesta: no es que yo no quiero, es que tú no me escuchas. Es que tú no estás haciendo lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Porque en tu teología, querido Marco Murillo, me has puesto en un cuadro y piensas que yo no te puedo hablar con una voz audible para darte instrucciones. Piensas que yo no te puedo decir lo que está pasando en el corazón de tu mujer. Tú piensas que yo no te puedo decir lo que están tus hijos viviendo, y tú piensas que yo, Dios, estoy limitado a un cuadrito. Gracias a Dios por Felipe, porque este es un hombre que escucha lo que Dios le dice. Y entonces este hombre se baja, va con este etíope está leyendo el libro de Isaías. Y entonces Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y entonces Felipe le predica el evangelio, y este hombre conoce al Señor Jesucristo, y tanto lo está ansiando que cuando ve un charco de agua, este etíope, y si tú no sabes dónde está Etiopía, está en África, muy lejos de donde es Felipe, en Samaria. Y este etíope ve un charco de agua y dice: ¿puedo bautizarme? Y entonces Felipe le dice: claro, porque si tú crees en el Señor Jesucristo, es lo que necesitamos. Se baja de ese carro, bautiza al etíope, y en cuanto el etíope sale del agua, dice la palabra que Felipe es llevado por el Espíritu a otro lugar. Déjame darte un par de puntos aquí, porque lo que veo es a un hombre, Felipe, listo para escuchar la voz de Dios en cualquier momento. Y lo que veo es un hombre etíope que no hubiera ido a una iglesia, que no hubiera conocido del Señor, tenía la escritura, pero necesitaba que alguien le explicara. Y lo que veo después es que cuando él entiende la escritura, está anhelando ser bautizado. Y lo que a mí también me enseña Felipe es lo opuesto que a veces hacemos. Déjame decirte, etíope, que tienes que pasar primero por una clase para que yo pueda entender si realmente sigues a Cristo. Y además, ¿sabes qué, etíope? Yo no soy un pastor, yo solamente sirvo a las mesas, yo no soy un apóstol. Así que tengo que ir a Jerusalén para que uno de los calificados venga y te sumerja en el agua, porque es lo que el bautizo realmente significa. Por supuesto que no es lo que veo en la Biblia. Lo que yo veo es un hombre que escucha a Dios porque tiene una comunión con Él, está dispuesto a obedecer lo que Dios le dice que hay que hacer, le explica la palabra porque él, aunque no era un apóstol, había puesto atención a sus clases. Está escuchando el Espíritu, viene con el etíope y encima lo bautiza. ¿Cuántos obstáculos puso Felipe para que este hombre viniera a Cristo? 0. Querida iglesia, ¿qué pasa si tú el día de mañana estás en el supermercado, estás ahí con una persona que es etíope, de otra religión quizá, otro color de piel, y el Señor te dice: predícale el evangelio? ¿Qué vas a hacer? Te voy a invitar a mi iglesia para que hables con mi pastor o para que hables con uno de los líderes de mi clase. Y además, si tú quieres seguir a Cristo, tienes que dejar esto y esto y esto. Y si tú quieres obedecerle, tienes que tomar los pasos que nuestra iglesia da. No pongamos obstáculos para que la gente venga a Cristo. Capítulo 8 me enseñó que la iglesia es perseguida bajo la mano de Dios, porque Dios aún puede usar la persecución. Dios puede usar la pandemia para nosotros, hermanos. Dios puede usar que pierdas tu trabajo. Dios puede usar que pierdas tu salud o que pierdas a uno de los tuyos. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no te pones de pie y vamos a orar? Porque, hermanos,
hay una oportunidad única. La oportunidad única de venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, salir por esas puertas y ser obedientes a la voz de Dios. Porque lo importante en la iglesia no es el domingo en la tarde, es lo que haces durante la semana. Y déjame animarte a que estés escuchando la voz de Dios. Si estás en pecado, confiésalo. Pero deja que Dios te hable. Levántate y dile: Dios, ¿qué tengo que hacer en el día de hoy? Porque Dios quiere hablarte en su palabra, pero también quizá quiere darte instrucciones específicas para que cumplas. Querido Dios, el libro de Hechos está más vivo que nunca, Dios. No permitas que nuestra teología lo apague. No permitas que nuestras clases dominicales hablen más fuerte que tu voz, Señor, del Espíritu Santo. Porque tú eres un Dios vivo, eres un Dios que habla, eres un Dios que nos puede mover como lo hizo con Felipe, Dios. Porque ¿qué diferencia hay? Eres el mismo Dios. Felipe era un ser humano, era una persona falible, pero tú le quisiste usar de forma maravillosa. Dios, yo aquí veo un grupo, no sé cuántos somos más de 100, quizá más de 200. Qué hermoso sería, Dios, que tú tomes cada una de estas vidas y la uses como a Felipe, Señor. Que nos hables cada día en el trabajo, en nuestro hogar, y nos digas: ve y párate con esa persona, porque está sufriendo, porque me está buscando, porque por su religión no iría a tu iglesia, pero párate con ella y entonces ora por esa persona y predícale el evangelio. Qué hermoso sería que de 200 personas que estamos aquí nos usaras a todos de esa forma. Porque Dios, tú eres el mismo. Tú no cambiaste, cambiamos nosotros, Dios. Permítenos ser como Felipe. Permite que tu Espíritu Santo nos mueva y que cuando hay la persecución, Señor, en vez de quejarnos, en vez de estar diciendo: no puedo ir ni siquiera a la iglesia, que tomemos valor y que sigamos predicando el evangelio donde sea que estamos, Dios. Porque te lo pedimos, Señor, sabemos que es tu deseo. Lo pedimos en el nombre de Cristo.